Buenos días con todas y todas. Soy el abogado Raúl Andrade Villena, secretario técnico del Consejo Cantonal para la Protección de los Derechos. También quiero enviar un saludo a todas las personas que nos siguen a través de nuestra página de Facebook y a la vez emitir mil disculpas por la tardanza, ya que por fuerza mayor, por problemas con los servidores, no nos hemos podido conectar a la hora señalada. Más sin embargo, subsanado ese inconveniente, estamos aquí para rendir cuentas a ustedes, a los mandantes, a la ciudadanía. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos se encuentra ubicado en las calles Pedro Carbo y Sucre, en el antiguo edificio municipal. Presenta el informe de rendición de cuentas correspondiente al periodo de enero a diciembre del 2020, dentro de sus atribuciones y competencias. La Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el año 2008, establece el proceso de rendición de cuentas como un derecho constitucional, y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana determina que es una obligación de las autoridades. Mis queridos mandantes, en ese sentido, y como un resumen, es obligación para las autoridades, para las instituciones, rendir cuentas a la ciudadanía, y un derecho de la misma, recibir información contrastada de lo que realizan las autoridades y las instituciones. En ese sentido, señoras y señores, el Consejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos de San Miguel de Bolívar se permite enunciar y explicar qué tipo de organismo e institución es la que nosotros respaldamos. En principio es un organismo colegiado de derecho público, con personería jurídica y autonomía administrativa, orgánica, funcional y presupuestaria, a nivel cantonal, conformado paritariamente por representantes de la sociedad civil y del Estado. Dentro de sus atribuciones tenemos la transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas municipales. En ese sentido, es importante también nombrar a los integrantes de nuestro Consejo Cantonal de Protección de Derechos de San Miguel de Bolívar. Tenemos al doctor Stalin Carrasco Valareso como presidente del Consejo Cantonal, al licenciado Ramón Mazón, director distrital del Ministerio de Educación, como miembro, parte de este Consejo Cantonal, al ingeniero David Sebastián Alegría, director distrital del Ministerio de Inclusión y Economía y Social, al ingeniero Luis Fernando González Gavilanes, que es representante de la Comisión Permanente de Género del GAD municipal, quien a su vez también es concejal del GAD municipal San Miguel de Bolívar, a la licenciada Blanca Carvajal, delegada de los gobiernos parroquiales, a la licenciada María Josefa Pinarbote Basurto, delegada del Distrito de Salud, al señor Sócrates Josué Barragán, delegado de las organizaciones de jóvenes, al señor Celi Elizalde Chihuano Aguilar, delegado de las organizaciones de género, a la señora María Dolores Condo Yacha, delegado de las organizaciones étnico-interculturales, al licenciado Wilson Osvaldo Urbano Dávalos, delegado de la Organización de Adultos Mayores, y finalmente tenemos al licenciado Edgar Romero Pazmiño, delegado de las organizaciones de personas con discapacidad. Seguimos. Como punto 1, dentro de las atribuciones del Consejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos del Cantón San Miguel de Bolívar, tenemos la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales,
de Protección de Derechos, articulada a las políticas públicas de los Consejos Nacionales de la Igualdad. A continuación, daremos detalle de las atribuciones que mantiene el Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Formular políticas públicas cantonales relacionadas con las temáticas de género, pueblos y nacionalidades, intergeneracional, movilidad humana y discapacidades, articuladas a las políticas públicas de los Consejos Nacionales de Igualdad. Transversalizar las políticas públicas de género, pueblo, nacionalidades, intergeneracional, movilidad humana, discapacidades en los organismos públicos, privados, no gubernamentales y comunitarios del cantón. Observar la aplicación de los servicios relacionados con las políticas de igualdad y activar mecanismos para exigir el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos que permiten identificar y tomar acciones para potenciar y corregir la acción del Estado en aplicación a los servicios públicos y privados relacionados a las políticas de igualdad. También se hace el seguimiento a las autoridades locales, la aplicación de las medidas legales administrativas y de otra índole que sean necesarias para la protección de derechos, hacer la evaluación de las políticas para la igualdad y la protección de derechos. Como segundo punto, tenemos los principios del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Trabaja bajo los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación. Funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia y eficacia, transparencia y sobre todo responsabilidad y participación. Como tercer punto, tenemos los enfoques de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria a las políticas públicas municipales. Trabaja en promover y coordinar el diseño de las políticas públicas y demás instrumentos que garanticen e incentiven protección en el ámbito de los derechos humanos con los siguientes enfoques: intergeneracional, discapacidades, género, movilidad humana, interculturalidad y pluricultural. Como cuarto punto tenemos las actividades que se han realizado en el periodo comprendido entre enero 1 a 31 de diciembre del año 2020. En el año 2020, el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos del Cantón San Miguel de Bolívar ha venido trabajando para velar el cumplimiento de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. En el cantón se ha identificado a grupos que están en situación de vulnerabilidad, entre ellos niños, niñas, adolescentes, mujeres víctimas de violencia, personas adultas, personas con discapacidad, a las mismas que hemos dado el soporte necesario. A continuación detallaremos, entre otras, las actividades que se han realizado para este grupo importante de nuestro cantón, los grupos de atención prioritaria. Se procedió a hacer la elaboración del proyecto de propuesta, reglamento de elección a miembros de la sociedad civil, la elaboración del proyecto de propuesta, reglamento para elección a los representantes de los consejos consultivos. Se realizan sesiones de consejo con miembros representantes del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Se participa en reuniones con representantes de diferentes instituciones del Cantón San Miguel, garantes de derechos, asistencia a talleres y reuniones para el fortalecimiento de capacidades a esta institución y a sus representantes, a la Secretaría Técnica del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, acercamiento y socialización con la niñez y adolescencia para destacar disertación con el tema de diálogos, reforma a la Ley Orgánica de la Niñez y Adolescencia que permite recabar información para incorporación de políticas a favor de este grupo de atención prioritaria.
También se realizó el trabajo articulado con las instituciones, con el MIES, con la Presidenta de Acción Social, el GAD municipal, DINAPEN, Distrito de Educación, Distrito de Salud, Junta Cantonal de Protección de Derechos. Esta última, una institución vinculada con quien se trabaja en conjunto, quien dicta las medidas administrativas de protección a favor de los grupos de atención prioritaria. También se realizó una conferencia de adolescentes y jóvenes sobre drogadicción, un problema social y familiar en nuestro cantón. También la sensibilización sobre los derechos dirigidos a los adolescentes y jóvenes del cantón, prevención, violencia de género y violencia intrafamiliar. Marcha y conferencia por el Día Internacional de la Mujer, ese ser sublime, a quien siempre rendimos la pleitesía necesaria, y también por los derechos de las mujeres víctimas de violencia. Diálogo por los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la implementación de un mecanismo de consulta. Se realiza la sensibilización con miembros de la Asociación Jubilados del Cantón para posterior proceder con la elección de los consejos consultivos de los adultos mayores de nuestro Cantón San Miguel de Bolívar. Seguimiento y derivación de casos para la protección de derechos. Se realizó seguimientos y derivación de casos para la atención de vulneración de derechos que fueron puestos en conocimiento del Consejo Cantonal de Protección de Derechos y coordinados posteriormente con todas las instituciones para el sistema de protección integral de derechos. Si bien es cierto, tenemos que articular acciones con todas las instituciones que son parte de este problema social. Se realizan abordajes familiares, visitas domiciliarias, puerta a puerta, para la socialización de derechos a nivel parroquial. Se realiza coordinación institucional con representantes de los GAD parroquiales. Se realizó incidencia sobre el desarrollo de programas culturales. Se firmó convenios para el acceso de servicios. Se fortaleció a los grupos comunitarios en defensa de los derechos. Se capacitó a los niños, niñas y adolescentes en tema de derechos en las unidades educativas del cantón. La participación de los grupos de atención prioritaria en acciones de sensibilización como el trabajo infantil y la prevención de violencia. Acompañamiento de los usuarios y las personas que no fueron atendidas en los centros de salud y otros servicios. Protección y articulación en acciones de casos de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Plan de prevención de la violencia, creación de una red, la ruta de atención para las mujeres víctimas de violencia en el cantón. Se elabora la propuesta de ordenanza para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres en el cantón, misma que fue aprobada en segundo debate en el Pleno del Consejo del GAD Municipal de San Miguel de Bolívar, la misma que tiene como nombre Ordenanza para crear el sistema cantonal para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres en el Cantón San Miguel de Bolívar. También se realizó la conformación de mesas intersectoriales de casos, trabajo articulado con todas las instituciones garantes de derechos, conformación de los consejos consultivos, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores. Cabe integrar que estos consejos consultivos son de mera consulta, pero importante para nuestro trabajo que realizamos. Coordinación con el Ministerio de Salud Pública para casos de emisión de carnet de discapacidad. Coordinación con el Ministerio de Educación para casos de violencia psicológica. Se realizó el debido acompañamiento a la Junta Cantonal de Protección de Derechos para la restitución de derechos vulnerados, para activar el sistema de protección de derechos, esto conjuntamente con la coordinación de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Bolívar, el Foro de la Mujer de Bolívar, el Distrito de Salud, el Distrito de Educación, CONADIS, DINAPEN, Policía Nacional, unidades judiciales,
jefaturas políticas, tenencias políticas y todas las instituciones que forman parte de protección de derechos de nuestro cantón. Proteger los derechos de los adultos mayores del Consejo Cantonal de Protección de Derechos se mantiene alerta ante los casos de abandono de personas adultas mayores en situación de riesgo, estado de salud, alimentación y vivienda a nivel de cantón, mismos que son puestos en conocimiento mediante derivación de casos por entidades conocedoras de las problemáticas. Apoyo a la recalificación de personas de discapacidad. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos realiza el acompañamiento, articulación del usuario para buscar una solución y obtención del carnet actualizado de acuerdo a la discapacidad presentada y previa evaluación realizada por el Ministerio de Salud Pública. Se realizó trabajo empoderado con la sociedad civil a través de la participación, realizando talleres de sensibilización dirigidos a la comunidad relacionados con la educación de los derechos a nivel cantonal. La conformación de los consejos consultivos de personas adultas mayores, niñas, niños y jóvenes. Se asignan recursos humanos, técnicos y financieros para garantizar la participación de todos los sectores del cantón. Se realizan talleres de sensibilización denominados Mis Deberes y Mis Derechos. Señores, son las actividades que se han realizado durante este periodo. Como punto 5 tenemos la contratación y adquisiciones que realizó el Consejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos de nuestro querido Cantón San Miguel de Bolívar. Las contrataciones, como es de su conocimiento, de bienes y servicios realizados en las diferentes modalidades establecidas en el Sistema Nacional de Contratación Pública, SERCOT, estuvieron considerados en el Plan Anual de Contrataciones PAC 2020 y publicado en su debido momento en el portal de compras públicas www.compraspublicas.gov.es. A continuación detallamos las contrataciones realizadas, clasificadas por la modalidad de contratación. Modalidad de contratación, número de contrataciones y el valor. Por ínfima cuantía, hemos hecho 2 contrataciones por un valor de $2,685.64. Por régimen especial, una contratación por el valor de $980. Por catálogo electrónico, 2 contrataciones por el valor de $483, que hacen un total de $4,148.64. ¿Cuáles fueron esas contrataciones? Las vamos a detallar según el orden. Procedimiento mediante ínfima cuantía. ICBS-CCPD-01-2020. Contratación de servicios de imprenta y de servicios relacionados a la imprenta para el Consejo Cantonal de Protección de Derechos San Miguel de Bolívar, en el cual consta materiales de imprenta como son rótulos, rola, trípticos y folletos full color sobre derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes, derechos de las mujeres en situación de violencia y sticker. Materiales que son elaborados para el enfoque de la transversalización de los derechos dirigidos a todos los grupos de atención prioritaria a nivel cantonal. Entiéndase transversalización, una atribución del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Como segundo proceso tenemos de ínfima cuantía, en el cual se hizo la contratación de seguros para los bienes bajo la póliza multirriesgo, que contempla las ramas de incendio y líneas aliadas, robo y hurto, equipo electrónico y fidelidad para el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, periodo 2020-2021. El proceso de régimen especial para la contratación de servicios de difusión de información que realiza el Consejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos de San Miguel de Bolívar, para mantener a la ciudadanía informada
sobre las atribuciones, sobre las competencias que realiza o que son del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Y finalmente, en este punto 5, que estamos detallando sobre las contrataciones, tenemos las compras por catálogo electrónico, pliegos para la adquisición de suministros de oficina para el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, pliegos para la adquisición de materiales de aseo para el Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Eso es en lo pertinente a compras de bienes y servicios que ha realizado el Consejo Cantonal de Protección de Derechos en el periodo a quien estamos en este momento rindiendo cuentas a la ciudadanía. Como punto 6 tenemos el financiamiento del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de San Miguel de Bolívar, quien nos provee el dinero. El presupuesto institucional del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, de conformidad al artículo 21 de la ordenanza sustitutiva, expone que en el cumplimiento del artículo 528 de la COTAC, para el funcionamiento del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Miguel de Bolívar asignará el 1.5% de la asignación presupuestaria del Gobierno Central a favor del GAD Municipal San Miguel de Bolívar. Su presupuesto total, sin perjuicio de otros ingresos que gestionen de proyectos, convenios y donaciones. Y finalmente, como punto 7, tenemos el presupuesto del año 2020. El presupuesto asignado para el año 2020, de acuerdo al ejercicio fiscal, para el año 2020 es de $76,642.04, del cual fue transferido por el GAD municipal $70,969.22, habiéndose ejecutado el valor de $44,655.91. Presupuestos pendientes de transferir por parte del GAD municipal al Consejo Cantonal de Protección de Derechos San Miguel de Bolívar es el monto de $5,678.82. Gastos corrientes e inversión del año 2020. Tenemos partida, descripción y devengar. En la partida 5.1 tenemos los gastos de personal por el valor de $38,769.71. En la partida 5.3 tenemos bienes y servicios de consumo por el valor de $3,840.27. En la partida 5.7, otros gastos corrientes, tenemos el valor de $1,656.77. En la partida 5.8, transferencias y donaciones corrientes, tenemos un valor de $389.16. En total, asciende a un valor de $44,655.16. Señoras y señores que nos siguen a través de nuestras páginas Facebook, nuestras páginas institucionales, es todo lo que les puedo informar en honor a los documentos que se encuentran en los archivos de nuestro Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Y por el pleno ejercicio de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos de nuestro Cantón San Miguel de Bolívar. Estimados, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias por prestar su atención. Nos veremos en una próxima oportunidad.